Bienvenidos un día Mundo S a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N, el drama y los giros inesperados son el pan de cada día. Hoy prepúrense porque tenemos una bomba que estuvo haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Lo han adivinado por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, o mejor dicho, vamos a hablar de un posible e inminente regreso que ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Un beso apasionado? ¿Reconciliación superíndice 3N secreta? Lo vamos a desvelar todo aquí y ahora. Y no solo eso, vamos a profundizar en los entresijos de su relación superíndice 3N, los motivos de su ruptura y lo muy importante, las más menosales que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N. Vamos a analizar cada rumor, cada fotografía, cada comentario para que ustedes, nuestros fieles seguidores, tengan toda la información superíndice 3N y puedan formarse su propia opinión superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se perderán en ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, los mejores análisis y por supuesto, los mayores chismorreos del mundo de las series turcas. Activen también copyright en la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No querrán perderse ni un segundo de lo que tenemos preparado para ustedes. Y ahora sin mundo ese dilación superíndice 3N, vamos a destapar este jugoso rumor que tiene a todo el mundo hablando Kerem y Hande juntos otra vez. Pero antes un pequeño más menos o asterisco disclaimer asterisco. La información superíndice 3N que vamos a presentar hoy se basa en rumores, filtraciones y especulaciones. Aunque intentaremos ser lo más objetivos posible, les recordamos que hasta que Kerem o Hande no hagan una declaración superíndice 3N oficial, todo esto sigue siendo un misterio. Todo comenzó superíndice 3 con una serie de fotografías y vídeos que se filtraron en las redes sociales. En ellas se pudo ver a Kerem y Hande compartiendo una cena en un restaurante aparentemente muy romántico en Estambul. Las imágenes eran borrosas, la calidad no era la mejor, pero lo suficientemente claras como para identificar a las dos superestrellas. El lugar elegido, un restaurante con luces tenues y una atmósfera íntima, ya apuntaba a algo más que una simple reunión superíndice 3N de negocios. Hasta ahora podría haber sido simplemente una reunión superíndice 3N de amigos, quizás para discutir un futuro proyecto profesional, pero lo que realmente encendió superíndice 3 la mecha fue una fotografía en la que se ve, aunque de forma muy discreta, lo que parece ser un beso. Un beso apasionado, según algunos testigos que afirman haber estado en el mismo restaurante esa noche. Estos testigos, por supuesto, permanecen en el anonimato, pero sus relatos han circulado ampliamente en las redes sociales y los foros de fans. Describen un ambiente cargado de tensión superíndice 3N romántica y gestos cariu más menos osos entre la pareja. Esta noticia ha corrido como la pu superíndice 3 Bora, generando un sinfín de especulaciones y comentarios en las redes sociales. Los fans de la pareja, conocidos cariu más menos osamente como Anker, han enloquecido de alegría, creando hashtags, editando vídeos con sus mejores momentos y compartiendo mensajes de apoyo y esperanza. Sin embargo, no todo es alegría. Otros se muestran copyrighticos, argumentando que podrá tratarse de un montaje o una estrategia de marketing. Algunos incluso sugieren que las fotografías fueron tomadas hace tiempo y han sido publicadas ahora para generar revuelo. Estas teorías conspirativas también copyright tienen su base de fans, y el debate entre creyentes y copyrighticos es constante. Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Será que Kerem y Hande han decidido darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N? ¿O es todo una cortina de humo? Para entender la magnitud de este rumor, es importante recordar CEU superíndice 3 mo comenzó superíndice 3 todo. Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael se conocieron en el set de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como se conoce en algunos pauses de habla hispana. Pero no solo se conocieron, sino que se enamoraron perdidamente, al menos eso es lo que todos creemos. Su historia de amor en la vida real se convirtió superíndice 3 en un cuento de hadas moderno, uniendo a un mood de ese a los fans de la serie. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erupar Rafael, una joven florista que sueña más menos a convertirse en arquitecta paisajista, pero que se ve obligada a abandonar sus estudios por problemas económicos superíndice 3 micos.
Su destino se cruza con el de Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una peculiar solución superíndice 3N, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que le pague sus estudios. Como se pueden imaginar, la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan comienza con el pie izquierdo, llena de malentendidos y situaciones divertidas, pero poco a poco, la atracción superíndice 3N entre ellos se vuelve innegable. La serie explora superíndice 3 temas como el amor verdadero, la importancia de perseguir tu sueño más menos o si la superación superíndice 3N de los obstáculos. Y por supuesto, nos regala superíndice 3 momentos inolvidables entre Eda y Serkan. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultando a Kerem y Hande al estrellato internacional. Su química en pantalla era innegable y pronto, la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad. Durante el rodaje de la serie, Kerem y Hande comenzaron una relación superíndice 3N sentimental que hizo las delicias de sus fans. Se les veo a felices, enamorados, compartiendo momentos especiales en las redes sociales. Sus viajes juntos, sus muestras de cariño más menos o público y sus declaraciones de amor en entrevistas alimentaron la ilusión superíndice 3N de un final feliz. Su amor parejo sacado de un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura superíndice 3 para siempre. Después copyright S de una o más menos o y medio de relación superíndice 3N, Kerem y Hande anunciaron su ruptura, dejando a sus fans devastados. Los motivos de la separación superíndice 3N nunca quedaron del todo claros, pero se rumoreaba que tenían diferentes prioridades y proyectos profesionales. Algunos incluso apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Se hablaba de que la presión superíndice 3N medio tica era insoportable, que sus agendas estaban demasiado llenas para dedicar tiempo a la relación superíndice 3N y que, en definitiva, el cuento de hadas había llegado a su fin. La ruptura fue muy medio urtica, y ambos actores se mostraron muy discretos al respecto. Evitaron hablar el uno del otro en público, y se centraron en sus respectivas carreras. Kerem Bürsin continuó superíndice 3 trabajando en diferentes proyectos, tanto en televisión superíndice 3N como en cine, buscando diversificar su carrera y explorar nuevos horizontes. Hande eru párrafo el también copyright N siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en la pantalla, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices S solicitadas de Turquía. Pero a pesar de la distancia, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Siempre existió superíndice 3 la creencia de que el amor entre Kerem y Hande era demasiado fuerte como para desaparecer por completo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, teorías sobre posibles encuentros secretos y peticiones para que la pareja volviera a estar junta. Y ahora, con estas nuevas fotografías y vídeos, esa esperanza se ha reavivado con más fuerza que nunca. Es como si la llama del amor que creíamos extinguida, hubiera vuelto a encenderse. Volviendo a las imágenes que desataron la polu copyright Mika, es importante destacar que ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido la noticia de su reconciliación superíndice 3N. Sus representantes han optado por el silencio, alimentando a UNMUNDS las especulaciones. Este silencio estratégico, por supuesto, puede significar muchas cosas. Quizás estuvieron esperando el momento adecuado para hacer una declaración superíndice 3N oficial, o quizás quieren mantener su vida privada alejada del foco mediático. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos aseguran que la pareja ha estado view copyright 2 en secreto durante las últimas semanas, intentando retomar su relación superíndice 3N lejos del ojo público. Otros, en cambio, afirman que se trata simplemente de una estrategia para promocionar al nuevo proyecto en el que estarán trabajando juntos. Esta última teoría, aunque menos romántica, no es descabellada, ya que ambos actores son muy conscientes del poder mediático que tienen juntos. De ser cierto el rumor de la reconciliación superíndice 3N, será sin duda una de las noticias de la o más menos o en el mundo del espectáculo turco. Kerem y Hande son dos de los actores S queridos y admirados del país, y su relación superíndice 3N siempre ha generado una gran expectación superíndice 3N. Su regreso como pareja será un autocopyright bombazo mediático, capaz de generar titulares en todo el mundo y de revitalizar el interu copyright por las telenovelas turcas. Pero incluso si se trata solo de una amistad, es innegable que Kerem y Hande tienen una conexión superíndice 3N especial.
Su química en pantalla era evidente y es difícil creer que todo ese sentimiento haya desaparecido por completo. Tal vez, después copyright ese de un tiempo separados, han descubierto que se echan de menos y que quieren darse una segunda oportunidad. O tal vez simplemente han decidido mantener una relación superíndice 3n de amistad basada en el respeto y el cariño más menos o. En cualquier caso, su reencuentro ha demostrado el impacto que tuvieron como pareja y la fascinación superíndice 3n que siguen generando en sus fans. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Kerem y Hande siguen siendo dos de las figuras muy relevantes del mundo del espectáculo turco. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Y su historia de amor con sus altibajos y sus giros inesperados sigue fascinando a sus fans. Es una historia que nos recuerda que el amor, a veces, puede superar todas las barreras y que incluso después copyright ese de una ruptura, siempre existe la posibilidad de una segunda oportunidad. Ahora, dejando de lado un poco el drama Anker, quiero recordarles otra serie que también copyright en generó superíndice 3 muchísimo revuelo y que, aunque no tiene un beso confirmado como el de Kerem y Hande, su que nos dejó superíndice 3 con ganas de mu. S. Me refiero a Erkenci Kuay o Pu Haro Sou más menos ador. Erkenci Kuay es otra comedia romántica turca que conquistó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. Protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, la serie cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. La trama, aunque sencilla, estaba llena de momentos divertidos y románticos, y la ambientación superíndice 3n en Estambul le daba un toque exu superíndice 3 tico y atractivo. La serie destacó superíndice 3 por la química arrolladora entre Demet y Can, que traspasaba la pantalla. Su romance en la vida real fue muy rumoreado, aunque nunca confirmado oficialmente. Lo que es cierto es que la energía y la complicidad entre ellos hicieron de Erkenci Kuay uno con diéresis copyright sito rotundo. La serie es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo una buena química entre los protagonistas puede impulsar una producción superíndice 3n y generar un fenú superíndice 3 meno fan global. La relación superíndice 3n entre Demet y Can, dentro y fuera de la pantalla, se convirtió superíndice 3 en un autocopyright ticofenú superíndice 3 menos social. Finalmente no podemos dejar de mencionar a Ek Laftan Anlamaz o Hayat, Amor sin palabras, protagonizada por Hande Erupar Rafael y Burak Deniz. Ek Laftan Anlamaz narra la historia de Hayat Uzun, interpretada por Hande Erupar Rafael, una joven de pueblo que se muda a Estambul para encontrar trabajo. Ayu conoce a Murat Sargmaz, interpretado por Burak Deniz, el heredero de una gran empresa textil. Inicialmente su relación superíndice 3n es conflictiva y llena de malentendidos, pero poco a poco, el amor surge entre ellos. La serie exploró superíndice 3 temas como las diferencias sociales, la ambición superíndice 3n y la importancia de la familia. Aunque no hubo rumores de romance fuera de la pantalla tan intensos como en el caso de Senú con diéresis al Capm, la química entre Hande Erupar Rafael y Burak Deniz también copyright n fue muy elogiada. La serie es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo Hande Erupar Rafael tiene una capacidad increíble para conectar con sus coprotagonistas y transmitir emociones al público. Además de ese, la trama es atractiva y engancha desde el principio. La interpretación superíndice 3n de Hande como Hayat fue especialmente destacada, mostrando su versatilidad como actriz. En resumen, hoy hemos hablado del posible regreso de Kerem y Hande, un rumor que ha encendido las redes sociales y que tiene a sus fans en vilo. Hemos recordado CEU superíndice 3 mo surgió superíndice 3 su amor en el set de Senú con diéresis al Capm, y hemos analizado las fotografías y vídeos que han desatado la polu copyright mica. También copyright n hemos recordado otras series exitosas como Erkenci Kuay y Ek Laftan Anlamaz, que también copyright n generaron mucha pasión superíndice 3n y especulación superíndice 3n sobre la vida personal de sus protagonistas. Hemos visto CEU superíndice 3 mo la química en pantalla puede influir en la percepción superíndice 3n del público y CEU superíndice 3 mo la vida personal de los actores puede convertirse en un tema de interu copyright s global. Gracias por acompañar más menos arme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este anu, lisi sobre el posible regreso de Kerem y Hande. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Hande han vuelto a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja?
QU Copyright. ¿Otras series turcas les han gustado y por QU Copyright? Dejen sus comentarios a QU abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Creen que el silencio de sus representantes es una estrategia para generar expectación superíndice 3N o simplemente una forma de proteger su privacidad? QU Copyright. ¿Otros factores creen que podrán influir en su posible reconciliación superíndice 3N? Compartan sus teorías y opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 amantes de las telenovelas turcas. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión superíndice 3N y giros inesperados. Asu que disfruten cada momento.